siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar nuevamente sintonizándonos. Estar pendiente de la exposición de la palabra. Vamos a orar y esperamos que la palabra haga en nosotros una definición interior, definición en conducta, en pensamientos y por supuesto en actitudes. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el privilegio hermoso de estar, Señor, pendientes de tu palabra y de dejar, Padre, que fluya a través de nuestras vidas. Te rogamos, Dios poderoso, que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Envía tu presencia, Señor, en este momento sobre mi vida, sobre la vida de los que están escuchando, para que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado hablando al respecto de la definición, o sea, de tomar conductas a favor del llamamiento que tenemos. Recuerde que todos nosotros tenemos un llamamiento que fue desde la eternidad. O sea, ese llamamiento para nosotros no fue un llamamiento, digamos, de carácter humano, no fue algo de carácter personal, sino que fue una escogencia, una elección de Dios para cada uno de nosotros por nombre, para que, como lo he repetido muchas veces, cumplamos con un ministerio, ¿verdad? Desempeñemos una función. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos a ver Jesús cómo abordó el punto este que estamos hablando. Veamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo sé que usted ya sabe por dónde vamos, pero lo importante es tener identidad con la palabra. Recuerde que el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Me explico, ¿verdad? El Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo habita en nosotros. O sea que la verdad que es Cristo mismo es revelada por el Espíritu Santo. Esto para que todos retornemos al Padre. Solo en la verdad, en el camino de Dios y empezando en el tiempo que estamos sobre la tierra a vivir la vida que se nos pide, es que vamos a alcanzar de alguna manera serle gratos al Padre, ser agradables al Padre. Él es nuestro pastor, en Él nada nos falta. El propósito de Él es que en el tiempo que estemos sobre la tierra aprendamos nosotros y entendamos que la honra, la gloria, el poder, la autoridad, la victoria y la definición es parte de lo que Dios pide en nosotros. Veamos lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice el verso 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, verso 5, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. O sea, es una definición absoluta. Separados de Dios, o sea, separados de... Y cuando hablamos separados de Dios, quiere decir no tomando en cuenta la palabra para vivir. O sea, que la forma de vida que el Padre espera que tengamos como un fruto agradable para Él, es que repliquemos de alguna manera la conducta de Cristo sobre la tierra, en el entendido que cuando Cristo Jesús vivió en la tierra fue sumamente difícil, a tal punto que por lo que padeció aprendió obediencia en los días de su carne. Quiere esto decir que el esfuerzo que Él tuvo que hacer para poder experimentar dentro de Él el deseo de agradar al Padre fue un esfuerzo de carácter humano, porque Él era verdaderamente hombre. Recuerde los textos que hemos leído tantas veces: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estando en la cruz. Antes de ir a la cruz, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, antes de ir a la cruz: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Aquí nos deja ver que era un hombre que tuvo que sujetar su alma. Por eso, en el capítulo 4, verso 14 de Hebreos, vamos a leer. Entonces, tenemos que manejar dentro de nosotros que apartados de Dios, es decir, apartados de la palabra, nada podemos hacer. Porque a veces cuando decimos apartados de Dios pensamos en algo demasiado espiritual para nuestra mente natural. Pero Dios se comunica con nosotros a través de Cristo. Cristo encarna la palabra y tabernaculiza en nosotros. Por eso los famosos textos. Estamos buscando el capítulo 4, verso 14 de Hebreos, pero estamos haciendo un preámbulo de lo que vamos a leer. Por eso Cristo Jesús, cuando habla al respecto de nosotros, nos dice: ustedes tienen que estar conmigo, y hace el paralelismo o la analogía entre una vid, ¿verdad?, y las ramas de la vid. Una vid que está injertada, una vid que tiene ramas injertadas en el tronco, va a dar de acuerdo a la naturaleza del tronco. Pero si una rama, o sea, léase un cristiano, un hijo de Dios, uno que ha recibido a Cristo, se despega del nutriente que por excelencia es Cristo mismo, figura de la vid, es imposible que trate de dar fruto. Probablemente va a dar frutos de carácter humano religioso. Si es bueno o malo, no sé, pero lo único es que si se desaparta, si se desarraiga, si no participa de la palabra como la savia, como el elemento, como el nutriente, como el modificador de la conducta. La palabra es el modificador de la conducta. Jesús en los días de su carne sufrió, padeció, aprendió obediencia. O sea, a tal punto que la obediencia lo llevó hasta la muerte. Y esa muerte era muerte en cruz. O sea, él sabía positivamente cuál iba a ser su condición. Leamos el verso 14 de Hebreos 4. Porque teniendo un gran sumo sacerdote, fíjese que después de ser hombre, de morir en la cruz del Calvario, después de experimentar la condición de hombre en todos los aspectos, mire lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? O sea, quiere decir que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue tentado en todo. Miremos 1 Corintios capítulo 10. Hemos estado bastante en 1 Corintios capítulo 10. Pero voy a leer ahora un texto que dice, verso 13, 1 Corintios 10, 13. Tenemos que entender que la exposición de las tentaciones en la tierra están estandarizadas en tres aspectos. Las tentaciones sobre la tierra están estandarizadas en tres aspectos: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. A esos tres niveles vamos a ser tentados. Son las mismas tres tentaciones
que Jesús padeció cuando el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de este lugar. Si postrado me adorares. Esas tres tentaciones van en línea de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Están en Mateo capítulo 4. Tentaciones que todos padecemos. El alma es un estándar. El alma es un estándar. No hay nada más allá, sino que está dentro de un marco. En este marco de vida está el alma, y a ese nivel van a ser todas las sugerencias, todas las tentaciones. Por eso en el capítulo 10 de 1 Corintios, en el verso 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, lo que leímos allá en el capítulo 4, verso 15 de Hebreos, lo que leemos en el capítulo 5, verso 7 de Hebreos: Jesús en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, con gran temor reverente, aprendió a obedecer. O sea que son los mismos textos de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, y nos cuenta la victoria en Hebreos 4:15. O sea, el Señor en su infinita y absoluta misericordia experimentó la condición del alma, y esta condición del alma, por supuesto, todos la tenemos. Fíjense, hermanos, que en el capítulo 11 de Romanos, veamos el capítulo 11 de Romanos. Recuerden que empezamos viendo el capítulo 15 de Juan, vimos los 5 primeros textos, y entendimos ahí el texto 5 que dice Jesús: si ustedes no están injertados en la palabra, si no están incorporados en la palabra para vivir, absolutamente no pueden involucrarse en la experiencia de Dios, porque el mayor fruto de ser cristiano es tener la experiencia de que Dios es real. Por eso que la fe va creciendo por el oír quién es Cristo. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios, porque en la medida que yo voy creciendo en el conocimiento de Cristo, en esta medida yo me voy solidarizando, me voy involucrando, me voy tabernaculizando en Cristo Jesús. Yo aquí en la tierra tengo que tabernaculizar en Cristo por la palabra, o sea, hacer de la palabra mi forma de vida, mi conducta de vida. Todos tenemos pecados, todos tenemos condiciones que al Padre no le agradan, pero nos sometemos al proceso de Dios, y todo aquello que hacemos como a Dios no le agrada, estamos continuamente diciéndoles a Dios que nos ayude. Como el apóstol Pablo tiene un aguijón, se recuerda en 2 Corintios 12, le dice el Señor: tengo un aguijón en mi carne, dice Pablo, y le he rogado a Dios que me lo quite, y él me ha respondido diciéndome: bástate mi gracia. Miren, veamos lo que dice Romanos 11, verso 5. Dice: así también, aún en este tiempo, Romanos capítulo 11, verso 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo hay un remanente escogido por gracia, es decir, un remanente que está atento, pendiente, exponiéndose continuamente a la influencia divina, que es la palabra predicada. Nunca saque de su mente que Dios levantó evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. ¿Con qué propósito? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de equipar, de capacitar, de habilitar a todos aquellos que han sido apartados desde la eternidad, desde el vientre de su madre, aún antes de que naciéramos, Dios nos conoció. Entonces, todos esto tenemos que entender esto, que tenemos, acuérdense, tenemos un estándar. Todas las tentaciones están en un estándar. No hay tentación en el cristianismo más allá de la que podamos soportar. ¿Se recuerda lo que leímos en 1 Corintios 10:13?
No hay tentación más allá de la que podamos soportar. Todas las tentaciones, todas las experiencias humanas que tenemos es un estándar: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Ahí están fundamentadas. O en las 3 famosas tentaciones: si esta piedra, que se convierte esta piedra en pan, tírate de aquí porque está escrito que tu piedra tropezará, si postrado me adorares. Son las 3 tentaciones famosas de deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Pero miremos lo que dice en el capítulo 11, entonces, de Romanos. Así también, 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Ya no es por obras. Quiere decir que, y por gracia ya no es por obras. Alguien pensará, entonces puedo vivir como yo quiero, porque si no es por obras, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que las personas, creyendo hacer una serie de prácticas, inclusive de participar creyendo que están prestando un servicio en la obra de Dios, piensan que esta obra les da algún reconocimiento delante del Padre. Nunca se le olvide el texto que dice: somos hechura de sus manos. Escuche, somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para habilitar al hombre para caminar delante de Dios. El propósito de esto es que el hombre de Dios, dice el verso 17 de 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para manifestarse en obras que Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ellas. Le vuelvo a repetir: la fe viene por el conocimiento de la Escritura. En el ejercicio de la palabra vamos potencializando la fe, vamos afirmando la fe en nosotros. O sea, quiere decir, vamos dándole crédito a la palabra, vamos dándole el espacio que la palabra merece. Pero esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios sobrepasa el entendimiento. O sea, la gracia de Dios no es porque yo dispongo que trabajando en un área de la iglesia estoy agradando a Dios y esto es consecuencia de la gracia. No, cuando es consecuencia de la gracia, el proceso de conversión, o sea, el proceso de que yo tabernaculice en Cristo Jesús para hacerme dependiente de la palabra, el servicio va a ser un fruto cuando yo tabernaculice en la palabra y en el ejercicio de la obra de Dios estoy creciendo en mi vida privada, en mi vida personal, en mi vida íntima, en mi vida familiar, en mi vida laboral. Mi conducta ha variado, ya no es la misma. Pero sigamos con el texto. Y si por gracia, ya no por obras. Ese remanente que está escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si las obras son las que mandan, la gracia ya no es gracia. Pero hay obras que de antemano el Padre preparó para que tuviéramos en ellas, producto del conocimiento de la Escritura, producto del desplazamiento de mi condición humana que hace la Escritura dentro de mí. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbianle la espalda para siempre. Hablando de un pueblo que se endurece a pesar de que la gracia ha estado insistentemente invitándolo a un cambio profundo. Mire pues el verso 11. Aquí en los primeros versos que leímos, en el verso 5, estamos nosotros, el remanente escogido por gracia, el remanente que vive a expensas de la gracia. O sea, gracia es a expensas de la influencia divina que la palabra provoca interiormente en cada uno, haciéndonos crecer en fe. Cuando crecemos en fe, el ejercicio de la fe, hagamos una cosa. Miremos Santiago 2 para que le voy a dar un elemento escritural más fuerte, porque es lo que nos sustenta.
Santiago capítulo 2. Recuerde, el remanente que es escogido por gracia es un grupo que está pendiente, anuente y expuesto a que la palabra opere dentro de él para beneficio de sí mismo y de todos los que están a su alrededor. Mire pues lo que dice Santiago capítulo 2, verso 20. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ah? No es por obras para que nadie se gloríe para llegar al Señor, pero ya estando en el Señor, la experiencia de exponernos a la palabra habilita en nosotros las obras que de antemano Dios preparó para que tuviéramos en ellas. Yo creo que me expliqué. Las obras que Dios tiene para que yo las ejecute son obras que de antemano Dios programó para que yo camine en ellas, pero esto va a manifestarse en función de que yo esté injertado en la buena oliva que es Cristo Jesús, en función de que la palabra habilite en mí, despierte en mí, vivifique en mí las obras que Dios quiere que yo haga. Esas obras van a tener características muy especiales. Lo primero es que voy a consolar, voy a edificar, porque cuando la obra es de Dios y uno la lleva a cabo por la palabra, que es la que es el fundamento de la fe, hay crecimiento en consolación, en edificación. Yo me edifico por la palabra, yo me edifico por el conocimiento de la Escritura. Eso se llama fe. Y entonces mis acciones van en función de esto, del conocimiento de la Escritura. Porque si podemos decir fe, es palabra viva. La fe es la palabra actuante. Por eso dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, la experiencia de hacer la obra de Dios es la fe materializada. La experiencia de hacer las obras de Dios es la fe materializada, con evidencias evidentes y patentes. Mire lo que dice aquí. Dice, verso 13 de Romanos 11. Verso 13 de Romanos 11. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy el apóstol a los gentiles, dice el apóstol Pablo, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque es la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo. Ya veo, cuando se excluyó a Israel fue la reconciliación de Dios con el mundo. 2 Corintios capítulo 5. Miremos cómo dice 2 Corintios capítulo 5. Dice que la exclusión, cuando se excluyó a Israel, ¿qué pasó? Se reconcilió Dios con el mundo. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 dice, y todo esto proviene de Dios. Verso 18, 2 Corintios verso 18. 2 Corintios verso 18. Recuerden pues, la exclusión, Romanos 11:15, cuando se excluye, cuando se quita a Israel, se provoca reconciliación del mundo. Entonces, ese grupo que del mundo sale para darle espacio a Dios, reconciliándose con Él, dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el grupo de los gentiles que hemos recibido a Cristo, hemos cambiado nuestra naturaleza. Ahora somos entidades de reconciliación, como más adelante dice 2 Corintios 5. Somos embajadores de Dios para hacer patentes y evidentes las misericordias de Dios, para hacer evidente en el mundo que Cristo Jesús resucitó para vencer el pecado. Y una prueba de eso soy yo.
es usted, todos los cristianos. Mire pues, porque si su exclusión, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Estamos hablando de un futuro. Si las primicias son santas, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay versos bien interesantes que cuando hablamos de primicias, tenemos que entender que estamos hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Ese verso que dice, porque si las primicias son santas, es 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Ese verso de Romanos 11, 16 es 1 Corintios 15, 20. Voy a leer los dos textos. Voy a leer primero Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Leo 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo Jesús, resucitado de entre los muertos, también por un hombre ha resucitado de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice el 20, mas Cristo Jesús ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo Jesús, cuando Él resucita, es primicia de todos los que han muerto. Es primicia de todos los que han muerto. O sea, el unigénito es primicia. Y todos los que recibimos a Cristo somos primogénitos del unigénito, o sea, los primeros en su género, del único en su género. El único en su género es Cristo Jesús, y los que creemos en Cristo somos los primeros en el género del unigénito. Entonces, nosotros tenemos un nivel. Por eso Pablo, cuando está hablando aquí, dice, las primicias son santas, o sea, Cristo es santo. También lo es la masa restante. La masa restante son los primogénitos del unigénito. Y sigue diciendo, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí estamos regresando a Juan 15, mire lo que dice. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, la gentilidad, has sido injertada entre ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Bueno, vamos a dejar ahí el asunto, ¿verdad? Porque he dado a la luz de la Escritura muchas verdades contundentes y absolutas. Empezamos con capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vimos los 5 primeros textos. Recuerda, vimos que las tentaciones van en 3 líneas nada más: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida, que son las 3 mismas tentaciones que Jesús estuvo expuesto. Entonces, esas 3 tentaciones que a las que Jesús estuvo expuesto, Cristo Jesús salió victorioso de ellas. Fue lo que vimos en Hebreos capítulo 4, verso 15. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que nosotros no somos tentados más allá de lo que podamos soportar. O sea, Dios permite que seamos tentados, y con la tentación de la salida. La salida que Dios da es a la luz de la Escritura. Debe de saber, hombre vano, dice el apóstol Santiago, que la fe, si no tiene obras, es muerta. Y en el ejercicio de la fe, para vencer la tentación, se fortalece el hombre interior en fe. Entonces, hermanos, vamos a seguir hablando de este tema el día viernes, porque la carga escritural es fuerte. Yo espero que usted haya anotado todo lo que hablamos, porque el día viernes vamos a hablar de Ezequiel 33:4, ¿verdad? Y les voy a hablar yo a ustedes el día viernes, si Dios nos lo permite, cómo el ministro tiene la obligación de tocar la trompeta para que se aperciba el pueblo, para salvar su responsabilidad delante de Dios, de estar haciendo la obra para la cual fue delegado. La obra para la cual fue delegado el ministro es para equipar a los escogidos
con lo que yo estoy haciendo ahorita aquí por los escogidos y ese equipamiento de los escogidos, si es que están anuentes y están pendientes y están dispuestos a involucrarse, esto me justifica delante de Dios desde el punto de vista ministerial. Y eso lo vamos a ver el día viernes. Por eso le suplico a usted que vuelva usted a rebobinar dentro de usted el capítulo 15 del Evangelio de Juan, sus 5 primeros textos, 1 Corintios 10, 13, aliméntese de ahí, involúquese en esa experiencia, Hebreos capítulo 4, verso 14, o 13, 14, 15, los 3 versos, involúquese ahí, ¿verdad? Participe de eso, porque entonces vamos a dar cuenta que para todos queremos dar fruto. Yo creo que todos los cristianos queremos dar fruto y tenemos la capacidad de hacerlo porque estamos injertados en la buena oliva. Si la primicia, que es Cristo Jesús, Romanos capítulo 11, es santa, también las ramas que somos nosotros somos santas. O sea, si la primicia es santa, la rama es santa, la raíz es santa, y nosotros estamos injertados en la buena oliva para dar fruto. El fruto es el ejercicio de la fe. El fruto es la experiencia vivida de lo que aprendemos en la Escritura. Que Dios en su misericordia, hermanos, nos abre el entendimiento, porque estamos ahora aconsejando, estamos advirtiendo, estamos amonestando, estamos dando el consejo, estamos enseñando de que la palabra sea tereo en nosotros, que la guardemos y con la ayuda del Espíritu Santo la pongamos por obra. Que Dios les respalde y en ustedes Dios vivifique la Escritura. Que una unción poderosa de la presencia de Dios se mueva en sus hogares, en su vida personal, y cada hogar representado aquí sea respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Nos vemos el día viernes. El día de mañana jueves tenemos oración. Hermana Blanquita, el de encargada, ya tiene el delegado para que mañana ore por todas las necesidades de nuestra congregación Montegenicín. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén y amén. Hoy con cánticos de júbilo nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de